Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de estar con ustedes nuevamente en este programa de Catequesis Viviente. Y quisiera aprovechar la oportunidad de saludar a todas aquellas personas que ven a diario, todas las semanas, este programa de Catequesis Viviente. En el día de hoy vamos a hablar de algo que yo pienso que es importante analizarlo a fondo, y es la imagen que Jonás tenía de Dios. Y para esto los invito a que se busque en la Sagrada Escritura Jonás, el libro de Jonás, capítulo 4, del 1 al 11. Y qué bueno sería también que estudiemos a fondo después los 4 capítulos de este libro de Jonás. Me gustaría empezar diciendo que cuando éramos pequeños, teníamos una imagen de Dios, quizás un Dios con barbas blancas, sonrisa franca o algo así. Pero a la medida que fuimos creciendo, fuimos cambiando esa imagen de Dios. Y seguramente dejamos de un lado ese Dios severo que reprochaba nuestros pecados. Luego comenzamos a personalizar la imagen de Dios a la medida que fuimos avanzando en la fe. Y fuimos dándonos cuenta entonces de que Dios no es un Dios castigador, severo, sino que es un Dios amor, un Dios que entrega a su Hijo, un Dios Padre, Madre, que cuida con ternura y misericordia infinita. Esa debe ser la imagen que debemos tener de Dios. En todo caso, el caso es que pues todos tenemos una imagen de Dios. Y ya sea esa imagen que hemos recibido por medio de nuestra educación, también podemos desarrollar una imagen de Dios de acuerdo a nuestras vivencias personales. Y otro, quizás por los reveses que nos trae la vida. Además, esto condiciona nuestra manera de relacionarnos con Él. Por ejemplo, si creemos en un Dios lejano, difícilmente vamos a descubrir su rostro en el hermano. Ustedes que pues son personas que, muchos de ustedes importantes en la iglesia, que colaboran con diferentes actividades parroquiales, pues me gustaría también invitarles a que piense en esa imagen de Dios. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Cómo me lo imagino yo? Evidentemente, todos afirmamos que creemos en el Dios misericordia y el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Pero quizás en el día a día se nos escapan esas frases que no son muy de Dios. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el que la hace, que la pague. O cosas así. Son palabras que nos hacen pensar que si el Dios en el que creemos es el verdadero Dios, o es un Dios que nos hemos ido formando de acuerdo a nuestros propios caprichos. Y ese es el miedo que a veces siento que podemos tener. Un Dios que nos hemos formado de acuerdo a nuestras ideas, o nuestros caprichos, como decía. Y pensemos en eso. Pensemos quién es Dios para mí. Tanto si es un Dios del cual tenemos una imagen positiva o si tenemos una imagen negativa, como ese fiscal que controla. Sabemos que Dios inicia siempre el diálogo. Y como ayuda para esta reflexión, vamos a tomar, como anuncié al principio,
el libro de Jonás, aunque la mayoría de las Biblias lo sitúan entre los libros proféticos del Antiguo Testamento, el libro de Jonás se trata de una novela ejemplar, es decir, una narración al estilo de las parábolas de Jesús que pretende transmitir una enseñanza. Fue escrito probablemente allá por el siglo V antes de Cristo, en un momento en que Israel se movía entre dos tendencias. Una, vamos a llamarla la tendencia exclusivista, que defendía que Yahvé era el Dios de Israel, que Dios no tenía nada que ver con las otras personas, con nadie más, solo con Israel. Pero había otro grupo que eran los universalistas, y ellos proclamaban a Yahvé como un Dios de todos los pueblos. Así que podemos ver ahí la diferencia, exclusivista y universalista. Y aquí es donde entra Jonás. Jonás es el personaje que da el libro del Antiguo Testamento. Jonás encarna la línea dura y cerrada, los exclusivistas. Sin embargo, el mensaje que veremos es bien diferente. O sea, son como dos cosas. Jonás, que es duro, y en cambio, por el otro lado, el mensaje que nos queda después de leer este libro es muy diferente. El narrador comienza presentando a Jonás como un profeta, pero un profeta diferente al esperado. Aunque su vocación consistía en hablar en nombre del Señor, y eso significa la palabra profeta, Jonás no sabía quién era Dios. Tenía de él una imagen particularista. Jonás tenía una imagen raquítica de Dios. Él concebía a Dios como un Dios castigador, un Dios vengativo, colérico, poco dado al perdón y a la misericordia con quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Además, Jonás se muestra en todo el libro empeñado en no cambiar esta imagen que él tenía de Dios. Por eso decía que Jonás se presenta como una persona de esas que a veces nos encontramos por allí, cerrada, cuadrado, no cambia su parecer ni de opinión en ningún sentido. Y tú sabes que estas personas pues son, aunque tengan muy buenas intenciones, son peligrosas porque no cambian de opinión y de parecer. Y todos tenemos que estar abiertos siempre a la novedad, a las cosas nuevas, dejarnos sorprender por otras cosas. Pero antes de avanzar, pues quisiera también decir que hay algo que tenemos que entender. Nínive, donde fue enviado Jonás, era la capital de Asiria. Y en el siglo VIII antes de Cristo, Asiria fue una potencia militar que oprimió con violencia el Oriente Próximo. Terminó con el reino de Israel, el reino del norte, y sometió al de Judá, el reino del sur. Por lo tanto, cuando en el libro de Jonás aparecen los ninivitas, hemos de entender que son el pueblo enemigo y hostil que se ha enfrentado a los judíos o al pueblo de Yahvé. La única actitud ante ellos es desear el castigo y la venganza, nunca el perdón. Esa era pues la visión de Jonás. Si leemos los capítulos 1 y 3 del libro, seguramente nos sorprende la actitud de Jonás, que ante la llamada de Dios parece empeñado
en alejarse del Señor. Primero, escapa a Tarsis, en dirección contraria a Nínive, y en esta huida vive la aventura en el mar, con los marineros y el gran pez que habíamos hace poco en pantalla. Enseguida, Dios vuelve a dirigirse a este singular profeta para enviarle de nuevo a la misión, para enviarlo de nuevo a Nínive. Pero forzado por las circunstancias, Jonás accede y predica la destrucción del lugar de Nínive. Decía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. La conversión de los ninivitas se traduce en una liturgia en la que todos, hasta las vacas, las ovejas, se visten de señal y se disponen para la penitencia. La reacción de Dios es sorprendente. Se arrepiente y no lleva a cabo el castigo que les había anunciado. El Dios de Israel se compadece de los paganos, entonces triunfa la misericordia. El anuncio de Jonás queda anulado. Y no solo el mensaje de Jonás, también diría que él mismo quedó anulado. Vamos a leer ahora de Jonás los versículos 1 y 3, versículo 4 del 1 al 3. Después intentamos de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la actitud de Dios que Jonás no puede aceptar? Leamos 4 del 1 al 3. Entonces le envió a Jonás un profundo malestar. Le invadió a Jonás un profundo malestar. Se enojó y oró al Señor con estas palabras. Oh Señor, ¿acaso no era esto lo que me decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios benévolo y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor. Yo sabía que te retractas del castigo. Así pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque prefiero morir a vivir. Aquí vemos que Jonás se siente contrariado ante la voluntad divina. Por fin nos enteramos de por qué quiere escapar del Señor. No es que temiera por su vida o que le paralizara el miedo al fracaso en su misión. Jonás huía porque sabía que el Señor es un Dios benévolo y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor, que se retracta del castigo. En estas circunstancias, ¿dónde queda la justicia de Dios? Ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿A dónde vamos a llegar si para Dios todo es tan fácil? Para Dios es tan fácil perdonar. El mayor criminal de la historia podría salvarse. Dios lo perdonaría. No acepto, diría Jonás, ser cómplice de esta misión donde a todos se les perdona. Además, entonces, y su prestigio como profeta, pensaría Jonás, ¿dónde quedó su prestigio? Dios, con su misericordia, lo ha puesto en ridículo. Esa es la situación grave de Jonás, y Jonás no está nada feliz de que Dios haya sido misericordioso con este pueblo de Nínive que le ha perdonado todo. Vámonos a un cambio y a regresar continuamos con más, profundizando sobre esta imagen que Jonás tenía de Dios. Regresamos.
amigos, estamos hablando sobre la imagen que Jonás tenía de Dios. Y veíamos la negativa de Jonás para aceptar esta imagen de Dios como el Dios misericordioso. Y por eso él aclara que, así pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque prefiero morir a vivir. Como no tiene la menor intención de participar en esa fiesta del perdón y de la misericordia en que se ha convertido Nínive, escapa de nuevo y se instala en un lugar privilegiado desde donde se divisa la ciudad. Yo me imagino allá una loma, un alto donde él puede ver la ciudad allá abajo. En su cerrazón albergaba la esperanza de que aquellos paganos de Nínive, pecadores sin remisión, habían caído en un entusiasmo pasajero, pero volverían a sucumbir y entonces llegaría el castigo deseado que él esperaba para Nínive. Esperaba ver la ruina de aquellos hombres como si fuera un espectáculo de venganza divina. El Dios clemente y compasivo, paciente y misericordioso, que había perdonado al pueblo de Nínive, no podía dejar a Jonás encajado en su cerrazón. Aunque resultara difícil hablar con una persona tan cerrada en su visión. Si a Dios le costaba, imagínese usted, a veces cuando tenemos esta experiencia de encontrarnos con personas así, muy cerradas en sus opiniones. Para reanudar el diálogo de Dios, obstinado en salir al encuentro del profeta, y al mostrarle la misma misericordia que había ofrecido a los ninivitas, hizo Dios entonces crecer un ricino, una planta de vida efímera que va a permitir que se reanude el diálogo entre Dios y Jonás. Ahora vamos a leernos el texto, el capítulo 4, del 5 al 9, y por ahí mismo vamos a leer el 10 y el 11. Y aquí vamos a ver cómo se presenta Dios a sí mismo en estos versículos finales. Cómo Jonás se imagina a Dios. Leamos. Y el Señor contestó a Jonás: ¿piensas que haces bien en enojarte de esta manera? Jonás, por su parte, salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma. Hizo allí una cabaña y se sentó bajo su sombra esperando a ver qué sucedía en la ciudad. Entonces el Señor Dios hizo crecer un ricimo por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarlo de su enojo. Una gran alegría invadió Jonás a causa del ricino. Pero al apuntar la aurora del día siguiente, Dios hizo aparecer un gusano que dañó el ricino hasta secarlo. Luego Dios hizo soplar un viento torrido del oriente al tiempo que el sol, desde lo alto, abrazaba la cabeza de Jonás. Este se sintió de fallecer y se deseó la muerte, diciéndose a sí mismo: mejor es morir que vivir. A lo que Dios replicó: ¿piensas que haces bien en enojarte por lo sucedido en el ricino? Claro que hago bien en enojarme hasta desear la muerte, respondió Jonás. Le dijo entonces el Señor: tú te lamentas por un ricino en cuyo crecimiento no has intervenido, que en una noche creció y en la siguiente se secó. ¿No voy yo a complacerme de Nínive, esa gran ciudad en la que viven más de 120,000 niños y en la que hay mucho ganado?
En este diálogo que vemos aquí, que mantiene Dios y Jonás, surge de nuevo esos razonamientos cerrados, diría mezquinos y exclusivistas del profeta, de Jonás. No puedes perdonar al pueblo enemigo y sanguinario. Pero se manifiesta también de nuevo ese amor gratuito de Dios que no pone barreras y se compadece de todas sus criaturas, hasta de las vacas, los animales. El relato se cierra con una pregunta a la que sigue el silencio de Jonás. No sabemos si el profeta se mantuvo en su obstinación o si por el contrario aceptó la nueva imagen de que Dios siente compasión por todos los pueblos. La gran parábola que es el libro de Jonás queda abierta. Bien, Jonás ahora diría, puedes ser tú. Aunque este libro fue escrito hace muchos siglos, el libro de Jonás es de perenne actualidad. Hasta los grandes profetas y guías de Israel tuvieron que aprender sobre Dios, tuvieron que cambiar su imagen. Y también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aprender a dejar nuestras seguridades inmóviles. Aprender a escuchar quién es Dios, cómo se revela Dios y también qué no es Dios. Cómo no es Dios y dónde se revela Dios. A lo largo de la vida aprendemos a corregir nuestra imagen de Dios o aprendamos a corregir nuestra imagen de Dios. Tarea que tiene que durar siempre, porque a Dios solo lo comprendemos mejor cuando lo vemos cara a cara. Hay dos personajes en los evangelios que presentan rasgos muy parecidos al libro de Jonás. Y son, y adivinen, son las parábolas de los obreros en la última hora. Aquellos que aquel señor dueño de la viña trae trabajadores desde muy temprano y así durante todo el día. Y cuando les paga, empieza a pagarles a los últimos y les da un denario a los últimos, a los que llegaron penúltimos y hasta que los llegaron primero. Ahí hubo una protesta por parte de los primeros. Y también algo muy parecido encontramos en la historia del hijo pródigo. Los destinatarios son también grupos judíos, con dificultades para abrirse a una nueva imagen de Dios. Y los personajes que aparecen en cada relato presentan rasgos muy parecidos. Podríamos agruparlos así: los habitantes de Nínive, el hijo pródigo; los obreros de la última hora; Jonás, el hijo mayor; los obreros de la primera hora; Dios, el Padre y el propietario de la hacienda. Iniciamos así pues nuestro encuentro invocando el Espíritu que nos ayuda a comprender la palabra, a tener una experiencia viva y profunda de fe. Oremos. Espíritu Santo, susúrreme en el silencio la palabra. Enséñeme con paciencia la palabra. Hazme beber serenamente la palabra. Permanece en nuestro corazón y espera que germine en nosotros la semilla de la palabra. Ahora, qué bueno sería que pudiéramos leer todo el texto, pero por falta de tiempo lo vamos a omitir, pero usted en su casa, léase Jonás capítulo 4 del 1 al 11. Y ahora, este texto, ¿qué nos dice? Introduciéndonos en la escena que ya hemos leído,
nos hacemos presente en el diálogo entre Dios y Jonás. Estamos con el profeta junto al ricino. Escuchamos sus objeciones. Nos fijamos en los detalles para descubrir el sentido más profundo del texto. Aquí les invito a que nos dejemos sorprender, en primer lugar, del profundo malestar, el hondo enojo o el enfado de Jonás. Escucho cómo se dirige a Dios, lo que dice de él. Me asombra de que no acepte ser mensajero de un Dios benévolo, compasivo, lleno de amor, que se retracta del castigo. Observa a Jonás, sentado junto a la cabaña, a la sombra del ricino, como lo vemos en pantalla. Me doy cuenta de que Dios también lo mira, y su mirada está cargada de una ternura infinita. Comprendo cada vez más la función pedagógica de ese ricino en la vida de Jonás. Escucha, Jonás, solo habla de muerte. Jonás se muestra cerrado, se muestra enfurecido e impaciente. ¿Por qué? Porque prefiere a un Dios castigador. Prefiere a un Dios vengativo y diría hasta un Dios colérico. Por su parte, Dios argumenta constantemente, teniendo como criterio la vida, la bondad y la misericordia. A Dios le caracteriza una cosa. Entre tantas cosas, pero hay algo que caracteriza a Dios y es la paciencia. Aquellas personas que no tienen paciencia, piensen esto. A Dios le caracteriza la paciencia. Le caracteriza la insistencia respetuosa. Y también le caracteriza el diálogo incansable. Dios no se cansa de escucharnos, de dialogar con nosotros. Ahora, me detengo en la compasión de Dios, tal y como lo reflejan los versículos finales. Lo que mueve su corazón al perdón no es la conversión de Nínive, sino la vida de todas las criaturas que habitan en la ciudad. Es la gratuidad de la misericordia, el don de un amor que no puede más que entregarse a sí mismo. Tengamos en mente alguna frase o algo que me llame la atención, algo que me haya impactado, porque sería bueno que con quien estemos presente o podamos compartir un poco, o si estamos solos, pues igual. ¿Qué es lo que más me ha impresionado de este diálogo entre Dios y Jonás? ¿Y qué me parece esa actitud que tiene Jonás de Dios? ¿Y cómo está tan cerrado en sus opiniones que no cambia de parecer? El ser humano siempre tiene que estar abierto a eso, a cambiar de opinión, de parecer y no encerrarnos en nuestras propias visiones. Estar siempre abierto a lo nuevo y aprender siempre. Ahora, vámonos a un cambio y al regresar, pues continuamos profundizando nuevamente sobre este texto que me parece interesante, sobre la imagen que Jonás tenía de Dios.
Regresamos. Bien, amigos, estamos reflexionando sobre la imagen que Jonás tenía de Dios, y para esto hemos tomado el capítulo 4 de Jonás, versículos del 1 al 11. Así que si usted nos sintonizó un poquito tarde, pues entre a Jonás 4 del 1 al 11. Y está todo lo que hemos reflexionado en esta catequesis. Bueno, el pasaje que hemos reflexionado es ciertamente pues palabra de Dios viva que continúa activa entre nosotros. Dejemos que esa palabra penetre nuestro interior, que sobre todo nos cuestione y arroje una nueva luz sobre nuestra vida. Pensemos, si Jonás, el profeta, que no conocía a Dios, se hiciera presente en medio de nosotros, ¿de qué nos hablaría? Seguramente nos hablaría de su indignación y enfado con Dios para mostrarse misericordioso con Nínive y de cómo intentó convencerlo para que aplicara el castigo a ese pueblo castigador, según la visión cerrada que tenía Jonás. Este era un pueblo que no merecía perdón. Nos preguntaría si también a nosotros nos cuesta abandonar las ideas que tenemos sobre Dios desde siempre. Si desde niño nos enseñaron una imagen de Dios duro, castigador, vengativo, ¿he cambiado esa imagen? ¿O he tenido miedo de cambiar esa imagen? Es la otra pregunta que tenemos que hacernos. Y muchas veces no la hacemos quizás por seguridad, porque nos da miedo abandonar esas ideas. Seguramente también Jonás nos hablaría de su indignación y enfado con Dios nos contaría la insistencia, lo insistente, que puede ser Dios y cómo busca, llama, sale insistentemente al encuentro del ser humano. Nos diría que a él lo buscó en medio de la tormenta, en el gusano que secó el ricino, en el disgusto por el perdón. Y seguramente nos preguntaría, ¿dónde buscamos y dónde encontramos nosotros a Dios? Bien, nos recordaría los calificativos que él dio a Dios desde su experiencia. Él dice, yo sabía que tú eres un Dios benévolo, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor, que te retractas del castigo. Querría saber si cada uno de nosotros tenemos experiencia personal de un Dios así, o si es solo una creencia retórica aprendida desde pequeños y alejada de la vida. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nos dirían que él vivió huyendo de Dios. No estaba dispuesto a aceptar a un Dios así de sorprendente. Le escandaliza su capacidad de perdón. Le escandaliza su capacidad de tolerancia
de acogida, de misericordia, sobre todo por las implicaciones que tenía para su vida. Quería saber qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Y Jonás tendría muchas preguntas y nosotros pensemos si tuviéramos la oportunidad de dialogar con Jonás, de encontrarnos con él. ¿Qué preguntas le haríamos a Jonás? Piense en una pregunta. ¿Qué pregunta le haría usted a Jonás? Oiga, con toda esa experiencia que tuviste, cuando ese pez te tragó, ¿qué pensaste? Bueno, cuando ese pez te abandona y te deja por allá cerca a Nínive. Ahí creo que son muchas las preguntas que nosotros podríamos hacerle también a Jonás. Pues bien, este texto se convierte también en una oración. Acudimos ahora al Señor para presentarle las dificultades que encontramos para adecuar nuestra imagen al Dios verdadero que nos mostró Jesucristo. Esa es la imagen que tenemos que buscar, esa imagen que Jesucristo nos mostró de Dios. Presentemos al Señor las resistencias que encontramos para cambiar la imagen que tenemos de Él. Quizás por comunidad, por falta de reflexión, por miedo al compromiso, pidámosle que no se canse de salir a nuestro encuentro, que se nos muestre igual que Jonás, como al Dios de infinita ternura y misericordia. Recordemos las veces en que nos hemos mostrado como Jonás. ¿Y cómo así? Pues tercos ante Dios. También vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, o por nuestro pecado, que consiste en cerrarnos a la voluntad divina. Vamos a pedirle perdón por no escuchar su llamada, a pedirles perdón por huir de sus invitaciones, por resistirnos a perdonar. Junto a nosotros traemos ante el Señor a los ninivitas de hoy. ¿Quiénes son los ninivitas de hoy? Piense, y esta es una pregunta que tenemos que pensarla bien. ¿Quiénes son esos ninivitas en el día de hoy? Son aquellas personas que nos han herido, aquellas personas que consideramos pecadores que no merecen perdón de Dios. Pensemos que muchas veces somos como muy rápidos para condenar. Están los drogadictos, los alcohólicos, hay gente de mala vida, diría, están los homosexuales, que muchas veces los miramos y pensamos, esta gente no tiene perdón de Dios. Cuando hacemos esto, estamos actuando igual que Jonás, cerrados. Y se nos olvida que Dios mira a la persona. Dios mira al ser humano. Suplicamos tener hacia cada persona una mirada nueva. Eso es importante. No importa lo que esa persona sea, lo que haya hecho en su vida. Tenemos que mirarla con ojos nuevos, con ojos misericordiosos. Saber que esta persona
necesita del perdón de Dios, que necesita de esa misericordia de Dios. Y necesito, por lo tanto, una actitud distinta, similar a la que tuvo Jesús con los pecadores y marginados de su época, que a todos escuchó. No importó qué situación estaba, Jesús salía al encuentro, los escuchaba, los curaba. Entonces, ¿por qué yo puedo andar muy fácilmente condenar a las personas? Nos toca a nosotros contemplar al Dios benévolo y compasivo que nos muestra el libro de Jonás, al Padre misericordioso de la parábola de Lucas, el hijo pródigo, al generoso propietario de la hacienda, de aquellos trabajadores. Aceptemos que el amor, la ternura y la fidelidad de ese Dios envuelven nuestra vida. El libro de Jonás queda como inacabado. Hoy, Jonás, puedes ser tú y estás invitado a responder de modo concreto, con actitudes de vida al Señor. Acabamos recitando la oración de acción de gracias que Jonás dirige a Dios cuando estaba en el pez. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 3 al 10. Es la oración que recitó Jonás dentro de este pez. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las profundidades del reino de los muertos grité y tú me escuchaste. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. Sus corrientes me cercaron, todas tus olas me arrojaron. Me dije, he sido expulsado lejos de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo nombre? Las aguas me anegaron hasta el cuello, me envolvía el abismo, las algas que se enredaban a mi cabeza. Me hundí hasta el cimiento de los montes, la tierra se cerraba tras de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor, Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Estando yo sin aliento, me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia tu santo nombre. Los que adoran a vanos ídolos es que han olvidado tu amor. Mas yo, con un canto agradecido, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que me has prometido. La salvación se halla en el Señor. Estas son palabras del mismo Jonás cuando se encontraba pues, dentro de ese pez. Así que esto es lo que quería pues, compartir con ustedes, de que reflexionemos esa imagen que tenemos de Dios. Meditemos bien este libro, es un libro muy corto, vamos a leerlo bien y tratar de pues, sacar tantas enseñanzas que tiene este libro para nosotros hoy día y recordemos quiénes son esos ninivitas de hoy día que condenamos con mucha facilidad. Bien amigos, por último quiero hacer un poquito de, ¿cómo le puede llamar? Un anuncio. Yo, sabe que a veces me he puesto, ahora después de viejo, me he puesto a escribir libritos y acabo de publicar un librito, no sé si lo pueden ver en pantalla, se llama Taboga, la isla mágica, 500 años de historia. Sabemos que el próximo año Taboga va a celebrar sus 500 años de fundación.
Solo tengo 20 libros, pero dentro de un mes van a salir ya los libros para la venta. Simplemente quiero anunciar que muy pronto este libro estará por ahí a la venta. Nos habla de muchas cosas interesantes sobre Taboga, cosas que no conocemos, como por ejemplo la formación de la isla, flora y fauna, piratas en Taboga, las primeras travesías en Panamá, Henry Morgan y la llegada de los piratas a Taboga, y así sucesivamente. Tantas cosas que Taboga tiene que enseñar. Así que por ahí, dentro de un mes más o menos, estará este libro por ahí a la venta. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa de Catequesis Viviente, y que Dios los bendiga a todos.